Capítulo 1. El silencio antes de la tormenta. Hay un instante, casi invisible, que separa la reacción de la elección. Un espacio diminuto, apenas perceptible, donde la humanidad demuestra su verdadera grandeza. Allí, en ese respiro secreto entre lo que ocurre y lo que decidimos hacer, yace el poder que ha construido imperios, el poder que ha derribado muros, el poder que ha transformado hombres ordinarios en leyendas. Ese poder es el dominio de uno mismo. No se trata de luchar contra el mundo externo, ni de controlar cada circunstancia, porque la vida jamás obedecerá a nuestras exigencias. Se trata de algo más profundo, más sagrado, la soberanía interior. La capacidad de gobernar lo único que verdaderamente nos pertenece, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra voluntad. Mira hacia atrás en la historia. Abraham Lincoln, enfrentando una nación fracturada, no permitió que la ira de sus enemigos lo arrastrara hacia la venganza ciega. Cuando su gabinete ardía de opiniones, él escribía cartas que jamás enviaba, desahogando su fuego en silencio, transformando la furia en claridad. Thomas Edison, ridiculizado y arruinado por fracasos repetidos, no reaccionó con quejas ni con odio, sino con obstinada paciencia, como un alquimista que transforma cada error en materia prima para la invención. Henry Ford, despreciado por los grandes industriales de su tiempo, no permitió que el desprecio lo convirtiera en resentimiento, eligió en cambio convertirlo en motor de visión, en acero y en movimiento. Lo que diferencia a los sabios de los impulsivos no es la ausencia de emociones, sino el arte de gobernarlas. El mar tempestuoso nunca deja de rugir, el capitán no puede detener la tormenta, pero puede sujetar el timón con firmeza, mientras las olas golpean el casco. Esa es la metáfora de la vida, las tormentas son inevitables, pero tu reacción lo decide todo. Pregúntate, ¿cuántas veces has permitido que una palabra mal lanzada te robe la paz? ¿Cuántas batallas has librado en tu mente contra enemigos imaginarios? ¿Cuánto tiempo has perdido reaccionando, en lugar de responder con intención? El hombre que no se domina a sí mismo es esclavo de cualquiera que logre provocarlo. Basta una burla, un comentario venenoso, un gesto de desprecio, y su paz se derrumba como un castillo de arena. Pero el hombre que cultiva la calma en su interior es intocable. Es un muro que ninguna flecha atraviesa, un río que fluye sin mancharse de lodo. Ese hombre comprende que reaccionar es regalarle el poder a otro, es entregar las llaves de tu fortaleza a manos ajenas. Piensa en Marco Aurelio, emperador de Roma, dueño de ejércitos, gobernante de vastos territorios. Y sin embargo, escribió en su diario privado que la mayor victoria no era sobre las legiones enemigas, sino sobre el propio corazón agitado. Porque ¿qué conquista hay más gloriosa que la de dominarse a uno mismo en medio de la tempestad? En un mundo que constantemente busca provocarte, los noticieros que alimentan el miedo, las redes sociales que despiertan la envidia, la competencia que enciende la ira, el verdadero revolucionario no es el que grita más fuerte, sino el que permanece sereno. Porque la serenidad es un acto de rebeldía contra un sistema que vive de tu reacción. El silencio antes de la tormenta no es vacío, es preparación. Es el guerrero que respira profundamente antes de entrar en combate. Es el sabio que guarda sus palabras para que, cuando hable, cada sílaba tenga el peso de una montaña. Es el líder que no se precipita en decisiones apresuradas, sino que espera el momento exacto para actuar con precisión. Imagina tu vida como un tablero de ajedrez. El principiante mueve por impulso, reacciona al ataque del contrario sin pensar, y pronto se encuentra acorralado. El maestro, en cambio, contempla el tablero entero, ve más allá de la jugada inmediata, comprende que no todas las amenazas merecen respuesta. Así es la vida, no todo movimiento externo merece tu reacción. No todo golpe necesita respuesta inmediata. No toda provocación requiere tu energía. El primer paso hacia la libertad no es conquistar al mundo, sino conquistarte a ti mismo. Y eso comienza con la decisión de no reaccionar. No por cobardía, sino por estrategia. No por debilidad, sino por fortaleza. No porque no sientas, sino porque sientes más profundo que nadie, y eliges canalizar esa fuerza hacia un propósito más grande. La próxima vez que la ira intente arrastrarte, recuerda, estás en ese instante sagrado, ese respiro entre lo que ocurre y lo que decides. Allí se define tu destino.
Elige no reaccionar, y estarás reclamando el trono de tu propia vida. Capítulo 2. La mente como territorio sagrado. La mente humana es el único territorio que jamás podrá ser conquistado por decreto, ejército o tiranía, porque aunque puedan encadenar tu cuerpo, aunque puedan limitar tus movimientos o incluso arrebatarte las condiciones materiales, nadie puede entrar en el espacio interior de tus pensamientos si tú no les abres la puerta, y sin embargo, la mayoría de las personas viven como si hubieran entregado ese territorio sagrado al primer invasor que toca la puerta con provocaciones, insultos, comparaciones o juicios. Cuando Carnegie se levantaba cada mañana en los días más turbulentos de sus negocios, sabía que no podía controlar los mercados ni las decisiones de sus rivales, pero sí podía controlar el estado de su mente, y comprendía que si su interior estaba en calma, ningún huracán externo lo arrastraría al desastre. Porque un hombre con claridad mental y emocional puede tomar decisiones que otros, cegados por la reacción inmediata, nunca alcanzarían. Esa es la diferencia entre construir un legado y desperdiciar la vida en pequeñas batallas inútiles. El poder de no reaccionar comienza en la mente, y la mente es como un jardín. Si no siembras con intención, crecerán las malas hierbas de la duda, el miedo y la ira. Edison, en medio de su taller, rodeado de fracasos y burlas, nunca permitió que las semillas de la desesperación dominaran su jardín interior. Cada intento fallido lo veía como una semilla que, aunque no diera fruto inmediato, abonaba el suelo para la próxima idea. Controlar la mente no significa negar las emociones, sino colocarlas en su lugar, como un jardinero que permite que crezca la lluvia pero no permite que el agua inunde y destruya todo lo que construyó. El ser humano moderno vive en una era donde la mente es constantemente asaltada, no por soldados con lanzas, sino por notificaciones que exigen respuesta inmediata, por mensajes que reclaman atención, por noticias diseñadas para provocar indignación. Cada reacción automática es como entregar una parte de tu territorio interior a alguien más, es como firmar un contrato en blanco en el que otro decide qué sentirás, cuánto te enojarás y cuánto tiempo perderás en discusiones estériles. Los grandes pensadores de la historia han repetido el mismo principio bajo diferentes formas: sé dueño de tu mente o tu mente será dueña de ti. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones que no eran los hechos los que perturbaban al hombre, sino la interpretación que él mismo hacía de esos hechos. Lo que te hiere no es la ofensa, sino la decisión de percibirla como un arma clavada en tu alma. Lo que te derrota no es la dificultad, sino la narrativa que te repites en silencio, esa voz que dice que no puedes, que es injusto, que es demasiado para ti. El poder de no reaccionar no es un acto de pasividad, es un acto de fuerza activa. Es como un arquero que tensa la cuerda y no dispara la flecha de inmediato, porque sabe que si dispara sin apuntar, desperdicia la oportunidad, pero si espera, respira y se alinea, su disparo se convertirá en inevitable y certero. Así funciona la mente entrenada, no responde a la primera provocación, espera, respira, analiza, y cuando actúa, su acción es tan contundente que transforma la situación en su favor. El mundo contemporáneo premia la reacción rápida, la inmediatez, la respuesta instantánea, pero los grandes triunfadores de la historia no fueron los más reactivos, sino los más estratégicos. Walt Disney fue rechazado decenas de veces antes de construir su imperio de imaginación, y pudo haber reaccionado con ira contra quienes lo llamaban soñador sin sentido, pudo haber perdido su visión ahogándose en resentimiento, pero eligió mantener su mente en la visión, no en la reacción. Y ese control mental convirtió su sueño en un mundo tangible que hoy inspira a millones. Cada vez que reaccionas impulsivamente, pierdes poder. Cada vez que decides observar sin moverte, esperar sin desesperar, sostener el peso de la emoción sin soltarla en forma de explosión, acumulas poder. Es como una represa que acumula agua: si se rompe, arrasa con todo, pero si se controla, genera energía capaz de iluminar ciudades enteras. Tus emociones son esa agua, tu mente es la represa, y tu disciplina es la estructura que decide si destruirás o construirás. Y no hay que engañarse, controlar la mente es la batalla más difícil que un hombre o una mujer puede enfrentar, porque el enemigo no está afuera, está dentro. No se ve, no se toca, no se escucha con claridad, pero se siente en cada impulso de rabia, en cada deseo de responder de inmediato, en cada pensamiento obsesivo que consume energía. Esa es la batalla silenciosa de la que no se escriben titulares, pero de la que depende todo destino.
El que no gobierna su mente será gobernado por ella, como un caballo desbocado que arrastra al jinete hacia el abismo. El que aprende a detenerse, a reconocer la fuerza del impulso y a no reaccionar, se convierte en jinete que dirige con firmeza, que avanza con rumbo, que no se deja arrastrar por la primera emoción pasajera. La mente es tu reino y tu campo de batalla, y cada día te despiertas con la elección, cederlo al caos o gobernarlo con claridad. Y esa elección, repetida una y otra vez, forja el carácter, moldea el destino, y determina si serás víctima de la vida o arquitecto de tu propia historia. Capítulo 3. La claridad en medio del caos. Cuando el mundo se agita, cuando las voces se multiplican y cada una exige tu atención inmediata, cuando el ruido exterior amenaza con penetrar hasta lo más profundo de tu ser, la mayoría se pierde en la confusión y se convierte en presa de la reacción automática, como hojas arrastradas por un viento que no controlan. Pero los pocos que logran elevarse por encima de esa tormenta comparten un rasgo común: poseen claridad en medio del caos, una claridad que no nace de la ausencia de problemas, sino del dominio interior que les permite ver lo que otros no ven, decidir lo que otros no pueden decidir y actuar de manera estratégica mientras los demás se ahogan en el torbellino de la confusión. La claridad no es un regalo que aparece de repente, es el resultado de un entrenamiento continuo, de una disciplina mental que se ejercita día tras día, como un músculo invisible que se fortalece con cada desafío. Piensa en Winston Churchill, enfrentando la oscuridad de la guerra más devastadora que Europa había presenciado, con su nación al borde de la destrucción. Cualquier hombre común habría reaccionado con miedo, desesperación o pánico, pero Churchill comprendía que si cedía a la reacción emocional, no solo él se hundiría, sino también el espíritu de millones de personas que esperaban en silencio una voz de firmeza. Su claridad, expresada en palabras que aún resuenan en la historia, no era producto de la casualidad, sino de un carácter forjado en años de preparación, derrotas y aprendizajes. Esa claridad es la antorcha que distingue al líder del seguidor, al constructor del destructor, al estratega del improvisado. Y sin embargo, pocos la cultivan porque exige detenerse, observar, respirar y pensar cuando todo a tu alrededor te empuja a reaccionar de inmediato. En una era donde cada notificación reclama urgencia, donde el tiempo se mide en segundos y la paciencia es vista como debilidad, detenerse para pensar es un acto revolucionario. Imagina un cirujano en plena operación: el más mínimo error puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Qué ocurriría si ese cirujano reaccionara con impulsividad ante cada imprevisto? El resultado sería un desastre. Lo que lo distingue es su capacidad de mantener claridad incluso cuando la presión es insoportable, incluso cuando los relojes parecen correr más rápido y las manos tiemblan alrededor. Esa claridad es el producto de años de preparación, de disciplina, de entrenar la mente para no sucumbir al impulso. Lo mismo sucede con cada uno de nosotros. Cada día enfrentamos pequeñas cirugías invisibles, conversaciones tensas, decisiones financieras, conflictos familiares, críticas inesperadas. En cada una de esas situaciones, reaccionar sin claridad puede abrir heridas que tardarán años en sanar. Responder con claridad, en cambio, puede transformar el conflicto en oportunidad, la tensión en alianza, el problema en aprendizaje. Henry Ford, en sus primeros intentos de construir automóviles accesibles para todos, fue ridiculizado por quienes decían que el automóvil jamás sería más que un juguete para ricos. Podría haber reaccionado con ira, con resentimiento, gastando su energía en demostrar su valía con palabras vacías, pero en lugar de eso eligió la claridad, la visión de un futuro donde cada familia pudiera tener acceso a un vehículo, la convicción de que el progreso no pertenecía a unos pocos, sino a las masas. Esa claridad lo sostuvo mientras otros se perdían en burlas o en dudas. Y gracias a esa claridad, transformó no solo su vida, sino la estructura misma de la sociedad moderna. La claridad en medio del caos no significa ausencia de emociones, significa gobernarlas de tal forma que no nublen tu visión. Significa reconocer que la ira puede ser combustible, pero si la dejas arder sin control, solo genera humo que te ciega. Significa aceptar que el miedo puede advertirte de peligros, pero si lo conviertes en guía absoluto, paraliza cada paso que das. Significa comprender que la tristeza puede enseñarte el valor de lo perdido, pero si te entregas completamente a ella, se transforma en cadenas que te impiden avanzar.
La claridad es el arte de escuchar a todas esas voces internas sin dejar que ninguna tome el mando absoluto. En un mundo saturado de información, la claridad es más escasa que el oro. Y como todo recurso escaso, quien la posee tiene poder. Piensa en los inversionistas que, durante las grandes crisis económicas, no reaccionaron al pánico colectivo que vaciaba los mercados, sino que observaron con calma, analizaron con mente fría y tomaron decisiones estratégicas que más tarde los convirtieron en magnates. Mientras millones se dejaban arrastrar por el miedo y vendían a cualquier precio, ellos permanecían firmes, recordando que toda tormenta, por intensa que sea, tarde o temprano se disipa. Esa es la diferencia entre los que reaccionan y los que responden con claridad. Pero la claridad no se construye en el momento de la crisis, se construye antes. Se forja en la disciplina diaria de entrenar la mente, de cultivar el hábito de detenerse, de cuestionar los propios pensamientos, de escribir en un diario las emociones antes de que se conviertan en cadenas, de meditar en silencio aunque el mundo reclame ruido, de leer a los sabios que vinieron antes de nosotros y dejaron huellas de luz en medio de sus propias tormentas. La claridad es un músculo, y como todo músculo, se atrofia si no se ejercita. Muchos esperan tener claridad cuando llegue la crisis, pero cuando la tormenta golpea, ya es tarde para improvisar. Es como un soldado que intenta aprender a disparar cuando la batalla ya ha comenzado, el resultado es la derrota. Por eso, los grandes líderes de la historia no esperaban a que llegara la oscuridad para encender su lámpara, la mantenían encendida siempre, lista para iluminar incluso el camino más incierto. La claridad no significa que conocerás todas las respuestas, sino que no permitirás que la confusión dicte tu camino. No significa que el miedo desaparecerá, sino que no lo dejarás decidir por ti. No significa que las voces externas callarán, sino que tu voz interna será más fuerte que todas ellas juntas. Y esa claridad, repetida día tras día, se convierte en un escudo impenetrable contra la manipulación, contra el caos y contra el veneno de la reacción. Quien posee claridad en medio del caos no necesita demostrar nada con gritos, no necesita reaccionar a cada provocación, porque su vida misma se convierte en la respuesta. Como un faro en la costa, permanece inmóvil mientras las olas lo golpean, y aún así ilumina el camino de los demás. Esa es la grandeza del ser humano que ha elegido no reaccionar, sino responder con propósito, porque entiende que su destino no se escribe con impulsos, sino con decisiones conscientes. Capítulo 4. La visión que trasciende la reacción. El ser humano que vive reaccionando a cada estímulo externo se asemeja a un barco sin timón, condenado a ser arrastrado por la corriente más fuerte del momento, incapaz de mantener un rumbo propio, esclavo de las olas y de los vientos. Mientras que aquel que ha comprendido el arte de no reaccionar ha descubierto que la verdadera fuerza no se encuentra en moverse más rápido ni en responder más alto, sino en sostener una visión tan clara, tan firme y tan poderosa que ningún oleaje puede desviarla. Porque la visión se convierte en brújula, en mapa y en destino. La visión es el horizonte que distingue a quienes se pierden en pequeñas disputas de quienes construyen imperios, es el fuego que permite resistir noches interminables sin perder la esperanza, es el motor invisible que impulsa a seguir adelante cuando todo alrededor parece derrumbarse. Sin visión, cualquier crítica te hiere, cualquier rechazo te destruye, cualquier fracaso te paraliza. Con visión, cada crítica se convierte en combustible, cada rechazo en redirección y cada fracaso en escalón. Piensa en Abraham Lincoln antes de convertirse en presidente, había perdido elecciones, había enfrentado la ruina financiera, había sufrido pérdidas personales devastadoras. En lugar de reaccionar con desesperación y renunciar a sus ideales, mantuvo viva una visión más grande que su propio dolor, la de una nación unida, libre de la esclavitud, capaz de renacer de sus contradicciones. Esa visión lo sostuvo en medio del ridículo, en medio del rechazo, en medio del caos político. Fue su visión, no su reacción, la que lo convirtió en uno de los más grandes líderes de la historia. La visión es lo que impide que la emoción del momento se convierta en dictadora de tu destino. El que reacciona vive atrapado en lo inmediato, responde al insulto, se derrumba ante la pérdida, se exalta con la victoria pasajera, pero el que posee visión observa el cuadro completo, comprende que cada instante es apenas un hilo dentro de un tapiz mayor, y se niega a sacrificar su propósito eterno por una emoción momentánea.
La historia está llena de ejemplos de visionarios que supieron contener la reacción para no perder el rumbo. Nikola Tesla, incomprendido y ridiculizado, gastó su vida en laboratorios oscuros, rodeado de escasez, viendo cómo otros se apropiaban de ideas que habían nacido en su mente, pero nunca dejó que la amargura lo consumiera. Su visión de un mundo iluminado por energía libre lo mantuvo trabajando hasta el final, más allá de la gloria o del reconocimiento. Walt Disney, después de haber sido despedido de un periódico por falta de imaginación, después de ver cómo sus primeros estudios quebraban, no reaccionó hundiéndose en resentimiento contra quienes lo habían rechazado, sino que sostuvo una visión más grande que sus circunstancias, una visión que lo llevó a construir no solo películas, sino mundos enteros que hoy trascienden generaciones. La visión es el antídoto contra la reacción, porque cuando sabes a dónde vas, cuando tu mente está anclada en un propósito mayor, las pequeñas provocaciones pierden fuerza. El insulto que ayer habría desatado tu ira se convierte en ruido de fondo, la crítica que antes te desmoronaba se convierte en prueba de que estás avanzando, el fracaso que parecía final se transforma en parte del camino. La visión te eleva por encima del barro de la reacción y te coloca en un plano donde todo adquiere un nuevo significado. Imagina a un general en medio de la batalla. Si reacciona a cada movimiento del enemigo sin un plan mayor, pronto será derrotado, porque confundirá cada ataque con el objetivo central. Pero si posee una visión clara del terreno, de la estrategia, del propósito último, podrá soportar golpes momentáneos sin desviarse, podrá sacrificar peones para ganar la partida, podrá aceptar pérdidas momentáneas sin perder la guerra. Así funciona la vida, la visión convierte lo inmediato en relativo y lo eterno en absoluto. Pero la visión no se encuentra por casualidad, se construye con reflexión, con disciplina, con la valentía de mirar hacia adentro y preguntarse con brutal honestidad, ¿qué quiero realmente? ¿Qué propósito sostiene mis pasos? ¿Qué legado deseo dejar cuando mi voz ya no resuene en este mundo? Y esas preguntas no se responden en un instante, son preguntas que requieren silencio, paciencia y profundidad, porque el ruido del mundo siempre intentará imponerte visiones ajenas, objetivos que no son tuyos, sueños prestados que nunca llenarán tu alma. El que no encuentra su propia visión termina reaccionando a las visiones de otros, se convierte en engranaje de máquinas que no entiende, en espectador de vidas que no son la suya. Trabaja para sueños ajenos, lucha batallas que no le pertenecen, se enoja por causas que nunca lo llenarán. En cambio, el que ha encontrado su visión no necesita compararse ni justificarse, porque su camino está definido, y cada paso, por incierto que parezca, está impregnado de propósito. La visión no elimina las dificultades, pero les da un sentido. El empresario que construye con visión soporta quiebras que destruirían a otros, porque sabe que cada caída lo acerca al diseño final. El artista que crea con visión aguanta críticas que aplastarían a cualquiera, porque sabe que su obra no busca aprobación inmediata, sino trascendencia. El líder que dirige con visión resiste soledades insoportables, porque comprende que la grandeza es siempre un camino solitario antes de convertirse en destino compartido. Mahatma Gandhi podría haber reaccionado con violencia ante el dominio británico, y quizás su nombre habría desaparecido en un mar de sangre como tantos otros líderes que eligieron la venganza inmediata, pero eligió sostener una visión mayor, la de una libertad conquistada no con espadas, sino con dignidad, no con destrucción, sino con resistencia pacífica. Esa visión, incomprendida en su tiempo, cambió el rumbo de la historia y demostró que la reacción inmediata jamás puede superar al poder de una visión sostenida con paciencia. El mundo pertenece a quienes poseen visión, porque los demás están demasiado ocupados reaccionando. Mientras unos pierden energía en discusiones inútiles, en críticas estériles, en resentimientos vacíos, los visionarios siguen construyendo en silencio, sin distraerse, sin desviarse, acumulando años de constancia que al final se convierten en legado. La visión es la linterna que ilumina la oscuridad de las emociones, es el ancla que sostiene cuando el mar intenta arrastrarte, es la torre desde donde puedes ver más lejos mientras otros apenas ven lo que tienen delante. Por eso, si deseas dominar el arte de no reaccionar, debes primero encontrar tu visión, porque sin ella, tu mente será un campo abierto para cualquier provocación, y cada emoción se convertirá en amo de tus decisiones. Cuando descubras tu visión, todo lo demás se ordenará,
La disciplina dejará de ser un castigo y se transformará en herramienta, la paciencia dejará de ser sufrimiento y se convertirá en estrategia, la resiliencia dejará de ser sacrificio y se volverá camino natural. Y entonces comprenderás que la vida no consiste en reaccionar a lo que ocurre, sino en crear lo que aún no existe, y esa creación solo es posible para los que sostienen una visión que trasciende el instante. Capítulo 5. La disciplina como forja del carácter. La mayoría de las personas confunden libertad con hacer lo que quieran en el momento en que lo deseen, como si la ausencia de límites fuera sinónimo de plenitud, pero lo cierto es que la verdadera libertad no nace de la ausencia de reglas, sino de la capacidad de imponerse reglas a uno mismo, porque sin disciplina, cada impulso se convierte en cadena, cada reacción en prisión, cada emoción en tirano. El hombre indisciplinado no es libre, es esclavo del deseo inmediato, del enojo momentáneo, del miedo pasajero, del placer instantáneo, y termina viviendo como una marioneta cuyos hilos son movidos por fuerzas externas que jamás podrá controlar. La disciplina, en cambio, es la llave que abre las puertas del dominio propio, es el fuego que forja el carácter, es el martillo que transforma el hierro blando de las intenciones en acero inquebrantable de decisiones firmes. Sin disciplina, cualquier visión muere antes de nacer, cualquier propósito se queda en palabras vacías, cualquier sueño se convierte en humo arrastrado por el viento de la inconstancia. Con disciplina, incluso los hombres comunes alcanzan alturas impensables, porque la disciplina no necesita talento extraordinario, no requiere condiciones perfectas, solo exige constancia, repetición, resistencia al tedio, fidelidad a lo que dijiste que harías incluso cuando ya no tienes ganas de hacerlo. Piensa en Thomas Edison, que realizó más de 1000 intentos antes de perfeccionar la bombilla. ¿Qué lo sostuvo cuando cada experimento fallaba, cuando cada reacción natural le habría exigido rendirse, maldecir su destino y abandonar? Fue la disciplina. Edison no dependía de la inspiración pasajera ni de la motivación del momento, dependía de una voluntad disciplinada que lo hacía levantarse cada día a trabajar, aunque el resultado fuera incierto. Su éxito no fue un destello repentino, sino la consecuencia inevitable de una disciplina sostenida hasta el final. La disciplina no es glamorosa, no se muestra en fotografías brillantes ni se celebra con aplausos inmediatos, la disciplina sucede en silencio, cuando nadie te observa, cuando nadie te aplaude, cuando el cansancio es tan grande que la reacción natural sería detenerse, pero eliges continuar, porque sabes que cada paso repetido es un golpe más en la forja del carácter. Andrew Carnegie, antes de convertirse en uno de los hombres más ricos de la historia, trabajaba desde niño en fábricas, soportando jornadas interminables y condiciones miserables. ¿Qué lo distinguió de los miles que compartían su destino? La disciplina de ahorrar, de leer, de estudiar en la oscuridad después del trabajo, de aprender lo que otros consideraban innecesario. Fue esa disciplina silenciosa la que lo transformó en titán de la industria. La disciplina es el puente entre la emoción y la grandeza, porque las emociones son inestables, vienen y van como las olas, pero la disciplina permanece como la roca firme en la que construyes tu vida. El que vive por emociones será fuerte un día y débil al siguiente, confiado en la mañana y derrotado en la noche, pero el disciplinado es constante, estable, predecible en su grandeza, porque no depende de lo que siente, sino de lo que decidió hacer. Muchos sueñan con grandes logros, pero cuando llega la incomodidad reaccionan con abandono. Se inscriben en un proyecto, en un compromiso, en una meta, pero al primer obstáculo reaccionan con quejas, con excusas, con resignación. La disciplina, en cambio, no reacciona, responde con fidelidad al propósito. El deportista que se levanta a entrenar bajo la lluvia, el escritor que escribe aunque la inspiración no aparezca, el emprendedor que sigue construyendo aunque nadie crea en él, todos ellos entienden que la disciplina es más poderosa que la emoción, porque la disciplina convierte el esfuerzo en hábito y el hábito en destino. La disciplina también es el escudo contra la manipulación. En un mundo diseñado para seducir tus sentidos, para provocarte a consumir sin pensar, para distraerte con miles de estímulos, el indisciplinado reacciona con facilidad, cede a cada tentación, se dispersa en cada impulso. El disciplinado, en cambio, ha aprendido a decir no, ha aprendido a posponer la gratificación, ha aprendido a sostener la tensión entre lo que quiere ahora y lo que desea más adelante, porque comprende que cada vez que cede a la reacción pierde poder,
y cada vez que se mantiene firme acumula fuerza interior. La disciplina no es enemiga de la libertad, es su madre. El músico que practica horas interminables logra libertad en el escenario porque la disciplina en el entrenamiento lo liberó de la torpeza. El arquitecto que estudia durante años logra libertad en su diseño porque la disciplina en el aprendizaje le dio dominio sobre la técnica. El guerrero que entrena incansablemente logra libertad en la batalla porque la disciplina en la preparación lo hizo invencible. El ser humano que cultiva disciplina en su vida logra libertad en su destino porque ya no depende de la reacción inmediata, sino de una voluntad superior que gobierna cada decisión. Henry Ford lo comprendió cuando diseñó el sistema de producción en cadena que revolucionó la industria. No se trataba de improvisar cada día, sino de imponer disciplina a los procesos, de repetir con precisión, de sostener la constancia. Lo mismo ocurre con tu vida. Si deseas resultados extraordinarios, necesitas disciplina extraordinaria. La improvisación puede darte éxitos pasajeros, pero solo la disciplina construye legados eternos. El que no tiene disciplina se convierte en rehén de sus emociones. Si siente motivación, avanza. Si no la siente, se detiene. Si recibe aprobación, trabaja. Si recibe crítica, abandona. Vive como un péndulo, oscilando entre el entusiasmo y la apatía, siempre reaccionando al entorno. El disciplinado, en cambio, avanza sin importar el clima interior o exterior, porque no depende de reacciones, depende de decisiones. La disciplina es el lenguaje de los grandes. Todos los nombres que la historia recuerda con admiración compartían este secreto. Los emperadores que gobernaron imperios, los inventores que transformaron la civilización, los líderes que liberaron pueblos, los empresarios que construyeron industrias, todos tenían un denominador común: disciplina. Y no disciplina ocasional, sino disciplina férrea, sostenida, inquebrantable, que no cedía ante la fatiga, ni ante la crítica, ni ante la burla, ni ante el fracaso. La disciplina es la verdadera medida de la fuerza interior, porque cualquiera puede reaccionar con entusiasmo en los primeros pasos de un proyecto, pero solo el disciplinado llega al final, y al final es donde se separan los soñadores de los realizadores, los habladores de los hacedores, los que reaccionan de los que construyen. Y aquí está la paradoja: la disciplina no se construye en momentos extraordinarios, sino en lo ordinario. Se construye en la repetición diaria de pequeños actos, en levantarse a la misma hora, en cumplir con la tarea aunque nadie lo exija, en resistir la tentación de abandonar cuando nadie te observa. Es en esos actos invisibles donde se forja el carácter que después brillará en los momentos extraordinarios. Sin disciplina, el arte de no reaccionar es imposible, porque siempre serás esclavo de la emoción del momento. Con disciplina, la reacción pierde poder, porque has entrenado tu mente y tu cuerpo para obedecer a tu propósito, no a tu impulso. La disciplina es la columna vertebral del autocontrol, y sin autocontrol no hay libertad, no hay grandeza, no hay destino. Capítulo 6. La acción como camino de transformación. El error más común del ser humano moderno no es carecer de sueños, porque todos sueñan; no es carecer de talento, porque todos poseen talentos en potencia; no es carecer de oportunidades, porque incluso en la adversidad siempre existe la semilla de un camino. El error más común del ser humano moderno es quedar atrapado en la parálisis de la reacción, creyendo que pensar en lo que quiere ya es suficiente, que planear sin moverse lo acercará al destino, que esperar el momento perfecto lo salvará del riesgo, cuando en realidad la vida se define no por las ideas que tienes, sino por las acciones que tomas, y ninguna acción verdadera puede nacer de la reacción inmediata, sino de la calma, la disciplina y la claridad que te permiten actuar con propósito. La acción es el puente entre la visión y la realidad, es la traducción de lo invisible en lo tangible, es el lenguaje con el que el hombre responde al universo. Muchos desean, muchos imaginan, muchos proyectan, pero pocos actúan, porque la acción exige pagar un precio que la reacción evita, exige exponerse al error, al juicio, al fracaso. Sin acción, cualquier propósito se convierte en un fantasma que te atormenta, una sombra de lo que pudo ser. Con acción, incluso los errores se transforman en maestros, incluso los fracasos se convierten en escalones, incluso las derrotas se vuelven semillas de victoria futura. Mira a Henry Ford cuando presentó su visión de un automóvil accesible para todos. La reacción natural de la sociedad fue la burla,
los caballos nunca serán reemplazados. Decían, los autos son juguetes para millonarios. Repetían. Si Ford hubiera reaccionado con resentimiento, se habría quedado en el silencio de la queja. Si hubiera reaccionado con ira, habría malgastado su energía en demostrar a los críticos que estaban equivocados. En lugar de reaccionar, eligió actuar. No habló, no discutió, no perdió tiempo en convencer, construyó. Y esa acción silenciosa, sostenida, disciplinada, transformó un sueño en acero, un pensamiento en motor, una visión en un legado que cambió la historia de la movilidad humana. La acción tiene un poder que las palabras nunca alcanzarán. Piensa en Abraham Lincoln. Durante los debates políticos más feroces, pudo haber reaccionado con ataques personales, con insultos vacíos, con guerras verbales, pero sabía que los discursos no cambiarían nada sin acción. Por eso, en lugar de perderse en reacciones verbales, firmó decretos, tomó decisiones, avanzó en reformas, sostuvo una guerra civil no por venganza, sino por convicción. Su acción, respaldada por una visión, redefinió el curso de una nación. El mundo no cambia por las emociones que sentimos ni por las reacciones que tenemos, cambia por las acciones que ejecutamos. Y aquí está la verdad incómoda. La mayoría se queda atrapada en reaccionar, discutiendo en conversaciones inútiles, defendiendo su ego en disputas sin sentido, respondiendo a cada crítica como si de ello dependiera su vida, cuando podrían invertir esa misma energía en actuar, en construir, en crear. Cada minuto que gastas reaccionando es un minuto robado a tu propósito. Cada día que cedes al enojo inútil es un día menos de avance hacia tu destino. Cada batalla emocional innecesaria es un ladrillo menos en la edificación de tu grandeza. La acción no nace de la prisa, sino de la intención. No es moverse por moverse, no es hacer por hacer, es moverse hacia lo que importa, es construir lo que trasciende, es avanzar aunque no haya garantías. El que actúa desde la reacción es como un soldado disparando sin apuntar, gasta sus fuerzas, vacía sus municiones, pero no gana la guerra. El que actúa desde la claridad dispara menos, pero cada disparo cuenta, cada movimiento tiene sentido, cada paso lo acerca a su destino. La acción disciplinada es lo que diferencia al soñador eterno del realizador implacable. Walt Disney soñó, sí, pero también actuó, hipotecó su casa, arriesgó todo lo que tenía, soportó humillaciones y quiebras, pero no dejó de actuar. Y fue esa acción, sostenida día tras día, lo que convirtió la fantasía en un mundo entero de imaginación que millones de personas aún viven como realidad. La acción requiere valentía, porque te expone. Cuando actúas, te arriesgas a fallar, a ser ridiculizado, a ser rechazado. Y muchos prefieren reaccionar desde la comodidad de la crítica, de la queja, de la excusa, porque reaccionar es fácil, es inmediato, es barato, no compromete nada. Actuar, en cambio, implica poner el corazón sobre la mesa, implica enfrentar la posibilidad de que el mundo te diga no. Pero solo quien actúa puede transformar un no en una nueva ruta, un fracaso en una lección, una derrota en una semilla de victoria. La acción también es un acto de rebeldía contra la parálisis del miedo. El miedo siempre intentará detenerte, siempre te susurrará que no es el momento, que no estás preparado, que no tienes lo suficiente. Si reaccionas al miedo, te quedas quieto. Si actúas a pesar del miedo, descubres que la mayoría de los monstruos eran sombras proyectadas en la pared. El miedo es fuerte solo mientras reaccionas a él, en el momento en que actúas, su poder desaparece. Piensa en los hermanos Wright, soñando con volar cuando todo el mundo les decía que el ser humano estaba condenado a arrastrarse en la tierra. La reacción fácil habría sido rendirse ante la burla, aceptar las verdades científicas de su tiempo, resignarse al suelo. Pero actuaron. Día tras día, con herramientas primitivas, con recursos escasos, con caídas dolorosas, siguieron actuando. Y un día, el aire cedió a sus alas, y lo imposible se convirtió en historia. La acción es lo único que rompe la inercia de la reacción. El que se queda atrapado en la reacción vive justificando su inmovilidad, no puedo porque me ofendieron, no avanzo porque no me apoyan, no intento porque me critican. El que actúa no espera condiciones perfectas, no espera apoyo, no espera aprobación, simplemente da el paso, y al darlo, cambia el terreno sobre el que camina. Pero la acción verdadera requiere perseverancia.
Una acción aislada es como una chispa que se apaga, una acción repetida, disciplinada, sostenida, se convierte en fuego que ya nadie puede apagar. La grandeza no se construye en un acto heroico único, sino en miles de actos pequeños acumulados, en acciones invisibles que, sumadas, levantan montañas. El atleta olímpico no gana en el día de la competencia, gana en los años de entrenamiento silencioso. El empresario no triunfa en el día de la firma, triunfa en las horas interminables de decisiones previas. El líder no conquista en el discurso final, conquista en las acciones cotidianas que lo sostienen cuando nadie lo ve. La acción, cuando está guiada por visión y sostenida por disciplina, convierte al ser humano en fuerza imparable. El río que fluye no se detiene a reaccionar contra cada piedra, simplemente sigue avanzando, desgastando la roca con paciencia, con constancia, con acción ininterrumpida. Así debe ser tu vida, una corriente que no se detiene por cada obstáculo, que no reacciona con rabia a cada bloqueo, sino que sigue avanzando con la certeza de que el movimiento constante abre caminos donde parecía no haberlos. Capítulo 7. La resiliencia como arte de renacer. En la historia de la humanidad, las victorias más grandes no las han alcanzado quienes nunca cayeron, porque nadie escapa a la caída, nadie vive sin heridas, nadie transita la existencia sin noches oscuras. Las victorias más grandes pertenecen a quienes, habiendo caído, eligieron levantarse una y otra vez, a quienes no reaccionaron con rendición frente a la derrota, sino que respondieron con resiliencia, con esa fuerza silenciosa que convierte la herida en cicatriz, la cicatriz en lección y la lección en poder. La resiliencia es el arte de renacer cuando todo parece perdido, es la ciencia del alma que se niega a ser vencida, es la filosofía de aquellos que miran la ruina y deciden que la ruina será su taller. El hombre que reacciona ante la adversidad con desesperación queda atrapado en un círculo vicioso, cada golpe lo hunde más, cada crítica lo destruye, cada fracaso lo convierte en prisionero de su propio dolor. Pero el hombre resiliente observa el mismo golpe, siente el mismo dolor, experimenta la misma pérdida, y en lugar de reaccionar entregando su poder, elige responder con paciencia, con resistencia, con la convicción de que lo que hoy parece ruina mañana será cimiento. Piensa en Nelson Mandela, 27 años de prisión, 27 años privado de libertad, rodeado de muros que buscaban quebrar su espíritu. La reacción natural habría sido el odio, la venganza, el resentimiento acumulado que, al salir, lo habría convertido en un tirano disfrazado de liberador. Pero Mandela eligió la resiliencia. Transformó la celda en aula, la soledad en reflexión, la opresión en disciplina. Y cuando salió, no salió para reaccionar contra sus opresores, salió para construir una nación reconciliada. Eso es resiliencia, la capacidad de sufrir sin convertirse en esclavo del sufrimiento, de resistir sin endurecerse en resentimiento, de renacer sin repetir la destrucción que te hirió. La resiliencia es la prueba de fuego del dominio emocional, porque no se manifiesta en los momentos fáciles, cuando todo fluye y la vida sonríe, sino en los momentos en que el suelo desaparece bajo tus pies. Cuando pierdes lo que amas, cuando la traición te atraviesa, cuando el fracaso destruye años de trabajo, cuando la enfermedad toca tu puerta, allí es donde la reacción natural sería la derrota, la rendición, el ya no puedo más. Pero allí, en ese abismo, es donde la resiliencia habla, no con gritos, sino con susurros firmes: levántate, aún no has terminado. Los más grandes constructores de la historia fueron resilients. Andrew Carnegie, antes de levantar su imperio de acero, conoció la pobreza más dura, la explotación de jornadas interminables en fábricas sofocantes, pero eligió no reaccionar con odio contra quienes lo explotaban, eligió responder con resiliencia, aprendiendo, ahorrando, creciendo en silencio, hasta transformar la escasez en abundancia. Henry Ford, después de ver quebrar sus primeros intentos empresariales, pudo haber reaccionado con abandono, pero eligió la resiliencia, volver a intentar, mejorar, ajustar, hasta que su visión encontró forma en el mundo. La resiliencia no significa insensibilidad, significa transformar la sensibilidad en fortaleza. Significa llorar sin perder la esperanza, significa caer sin perder la fe, significa aceptar la herida sin permitir que la herida defina tu vida. El resiliente entiende que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento como identidad es opcional.
El resiliente comprende que la adversidad no es el final, sino el inicio de una nueva versión de sí mismo. En un mundo que glorifica la inmediatez, la resiliencia parece anticuada, porque exige tiempo, paciencia, espera. Pero la resiliencia es lo que diferencia al árbol que florece una y otra vez de la flor que se marchita al primer viento. El árbol soporta inviernos, tormentas, sequías, y cada temporada difícil lo fortalece, lo arraiga más profundo, lo prepara para volver a florecer con más fuerza. Así también el ser humano, cada adversidad profunda, si no reaccionas con derrota, te da raíces más firmes, visión más amplia y carácter más sólido. La resiliencia no se hereda, se entrena. Se entrena en los pequeños dolores, en las pequeñas frustraciones, en las derrotas cotidianas que eligen no quebrarte, sino educarte. Cada vez que eliges no reaccionar con quejas, sino responder con paciencia, fortaleces la resiliencia. Cada vez que enfrentas el rechazo y eliges seguir intentando, fortaleces la resiliencia. Cada vez que transformas una caída en aprendizaje, fortaleces la resiliencia. Y con el tiempo, ese entrenamiento silencioso se convierte en una fortaleza que nadie puede arrebatarte. La resiliencia también es un arma contra la manipulación del mundo, porque vivimos en una era donde la fragilidad se convierte en negocio. Las industrias del consumo se alimentan de tu reacción al dolor, ofreciéndote placeres inmediatos como anestesia, distracciones instantáneas como escape. Pero el resiliente no busca escapar, enfrenta, soporta, atraviesa. No necesita anestesia, porque ha aprendido que el dolor se transforma en fuerza si lo sostienes el tiempo suficiente. Piensa en Thomas Edison después de ver arder su laboratorio, años de trabajo reducidos a cenizas en cuestión de horas. La reacción natural habría sido la desesperación, el colapso emocional, la rendición. Edison, en cambio, reunió a su familia, les dijo que contemplaran el espectáculo, porque nunca volverían a ver un fuego tan hermoso, y al día siguiente comenzó de nuevo. Eso es resiliencia, no negar la pérdida, pero tampoco entregarse a ella, observar las cenizas y decidir construir algo aún más grande. Capítulo 8. El arte de la adaptabilidad. La vida no es un río tranquilo que fluye siempre en la misma dirección ni con la misma intensidad. La vida es un océano cambiante, un escenario de mareas impredecibles donde los vientos soplan en todas direcciones, donde las corrientes se levantan con violencia, donde la calma dura lo que dura un respiro antes de que regrese la tormenta. Quien vive reaccionando se aferra a la ilusión de que todo permanecerá como está, se aferra al pasado como un náufrago se aferra a una tabla podrida, y cuando la marea cambia, se hunde con ella. Quien comprende el poder de no reaccionar, en cambio, aprende el arte de la adaptabilidad, no lucha contra la tormenta, navega en ella, no niega el cambio, lo transforma en aliado, no se aferra a lo que fue, se prepara para lo que será. La adaptabilidad no es resignación, es inteligencia en acción. El que reacciona al cambio con resistencia se paraliza, pierde fuerza luchando contra lo inevitable, como un hombre que golpea el mar con sus puños, agotándose inútilmente. El adaptable observa el mismo mar y comprende que no lo puede detener, pero sí puede ajustar sus velas, rediseñar su rumbo, utilizar la fuerza del viento en su favor. Esa es la diferencia entre quienes se rompen ante la transformación del mundo y quienes renacen con cada era. La historia está marcada por visionarios que comprendieron este principio. Charles Darwin, en su teoría de la evolución, no dijo que sobreviviría el más fuerte ni el más inteligente, sino el más capaz de adaptarse. Esta verdad, tan simple y tan dura, ha sido confirmada en cada etapa de la humanidad. Las especies que no se adaptaron desaparecieron. Las empresas que no se adaptaron a las nuevas tecnologías murieron. Los líderes que no se adaptaron a los cambios de su tiempo fueron olvidados. La adaptabilidad no es un lujo, es una ley. Mira el destino de Kodak, una compañía que dominó el mundo de la fotografía durante décadas. Cuando la revolución digital apareció, reaccionaron con soberbia, convencidos de que el mercado seguiría obedeciendo a su modelo de negocio. Reaccionaron con negación al cambio, con resistencia, con miedo. El resultado fue la caída. Ahora piensa en empresas como Apple, que en lugar de reaccionar con miedo al cambio tecnológico, respondieron con adaptabilidad, reinventándose una y otra vez,
pasando de computadoras personales a música digital, de música a teléfonos, de teléfonos a ecosistemas completos de innovación. No se resistieron al cambio, lo abrazaron. Y esa adaptabilidad los convirtió en símbolo de una era. En la vida personal sucede lo mismo. El que reacciona al cambio con nostalgia se queda atrapado en el pasado, lamentando lo que ya no volverá, llorando sobre cenizas que nunca revivirán el fuego. El que responde con adaptabilidad honra lo perdido, pero no se aferra, aprende, recoge lo útil y avanza. El adaptable entiende que cada etapa tiene su belleza, que cada ciclo trae su enseñanza, que cada cambio es oportunidad disfrazada. La adaptabilidad también es el secreto de la verdadera fuerza emocional. Quien no se adapta a las nuevas circunstancias se rompe al primer golpe de la vida. Pierde el trabajo y se desploma. Pierde una relación y se destruye. Pierde una oportunidad y se convierte en sombra de sí mismo. El adaptable, en cambio, utiliza cada pérdida como material para una nueva construcción. Pierde el trabajo y descubre talentos que jamás había usado. Pierde una relación y descubre partes de sí mismo que había olvidado. Pierde una oportunidad y descubre caminos que nunca habría explorado. Piensa en Ellen Keller, nacida ciega y sorda en una época donde la discapacidad era vista como condena. La reacción natural ante semejante destino habría sido la resignación total, la oscuridad permanente, la vida reducida a dependencia. Pero Keller, con ayuda de su maestra Anne Sullivan, eligió adaptarse a una realidad diferente, aprendió a leer con las manos, a comunicarse con gestos, a estudiar con tenacidad. No reaccionó con derrota a lo que no tenía, respondió con adaptabilidad, sacando el máximo de lo que sí tenía. Y esa adaptabilidad la convirtió en símbolo de esperanza, en escritora, en activista, en inspiración para generaciones. La adaptabilidad no significa que el dolor desaparezca, significa que el dolor se transforma en motor de cambio. No significa que la pérdida deje de doler, significa que aprendes a caminar con ella. No significa que el fracaso deje de pesar, significa que eliges usarlo como impulso. Y esa capacidad de transformar lo que parecía límite en posibilidad es lo que distingue al sabio del necio, al líder del seguidor, al creador del espectador. La adaptabilidad también requiere humildad. Porque solo el humilde puede reconocer que lo que ayer funcionó hoy ya no basta, que lo que ayer era verdad hoy ya no explica el mundo. El soberbio reacciona con terquedad, se aferra a lo conocido aunque lo arrastre a la ruina. El humilde responde con flexibilidad, cambia de estrategia, aprende de nuevo, empieza de cero si es necesario. Y en esa humildad está la semilla de su grandeza. Los grandes inventores fueron maestros de la adaptabilidad. Edison no solo creó la bombilla, fracasó miles de veces en diferentes proyectos, aprendió, cambió de método, se reinventó constantemente. Los hermanos Wright no solo diseñaron un avión, adaptaron cada error, cada caída, cada accidente, hasta que lograron volar. Adaptarse no es claudicar, es evolucionar. En la filosofía estoica también encontramos esta verdad. Marco Aurelio escribió que no es el evento lo que nos daña, sino nuestra interpretación del evento. Esa interpretación es adaptabilidad en su forma más pura, el poder de ajustar tu mente a la realidad en lugar de reaccionar con resistencia inútil. Cuando comprendes que el control absoluto sobre el mundo externo es imposible, descubres que la verdadera fuerza está en adaptarte a él, en gobernar tu interior mientras el exterior cambia sin tu permiso. El adaptable no vive en guerra contra la realidad, vive en colaboración con ella. Y eso no significa conformismo, significa estrategia. No significa aceptar pasivamente cualquier circunstancia, significa encontrar la forma de transformar esa circunstancia en oportunidad. Como el agua que, ante un muro, no lo golpea inútilmente hasta romperse, sino que lo rodea, lo atraviesa, lo erosiona con paciencia, hasta que el muro deja de existir. La adaptabilidad es el puente entre la resiliencia y la acción. Resiliencia te levanta después de caer. Adaptabilidad te enseña a caminar por un nuevo camino cuando el viejo ya no existe. Acción te impulsa a moverte en esa nueva dirección. Sin adaptabilidad, la resiliencia se convierte en resistencia inútil, en un aferrarse al pasado. Sin adaptabilidad, la acción se convierte en movimiento ciego, en desperdicio de energía.
Pero con adaptabilidad, la resiliencia y la acción se unen para construir una vida que no solo resiste los cambios, sino que florece gracias a ellos. Y esta es la verdad definitiva: el mundo seguirá cambiando, con o sin tu permiso. La tecnología seguirá avanzando, las relaciones seguirán transformándose, los sistemas seguirán derrumbándose y reconstruyéndose. No puedes detener el cambio. Lo único que puedes decidir es si reaccionarás con miedo y resistencia, o responderás con adaptabilidad y creación. Capítulo 9. El aprendizaje como poder infinito. El ser humano que reacciona con arrogancia ante la vida cree que ya lo sabe todo, cree que sus experiencias son suficientes, que sus conclusiones son definitivas, que sus opiniones son verdades inamovibles, y por esa soberbia queda atrapado en su propia ignorancia, porque quien se cierra al aprendizaje se condena a repetir los mismos errores una y otra vez. Se condena a vivir en un círculo de sufrimiento sin evolución, mientras que quien ha comprendido el arte de no reaccionar sabe que la verdadera grandeza no está en creerse dueño de la verdad, sino en permanecer eterno aprendiz, porque aprender es la única forma de renovarse, de crecer, de adaptarse y de conquistar. El aprendizaje es un poder infinito porque nunca se agota, porque nunca se estanca, porque cada conocimiento adquirido abre la puerta a nuevas posibilidades, a nuevas visiones, a nuevas formas de vivir. El que aprende, se reinventa; el que deja de aprender, comienza a morir en vida. Y no se trata solo de libros o de teorías, el aprendizaje está en cada fracaso, en cada conversación, en cada derrota, en cada triunfo. El aprendizaje es la materia prima de la sabiduría, y la sabiduría es el escudo contra la reacción impulsiva. Piensa en Leonardo da Vinci, ese genio inabarcable que jamás se conformó con una sola disciplina. No reaccionaba con límites cuando le decían que era pintor y nada más. Aprendía anatomía, ingeniería, astronomía, mecánica, filosofía. Entendía que el mundo era demasiado grande para encerrarse en una sola visión. Su capacidad de aprender lo convirtió en un puente entre el arte y la ciencia, entre lo real y lo soñado. Y esa voracidad por aprender lo hizo inmortal, porque aún hoy seguimos bebiendo de su conocimiento. El aprendizaje también fue el arma de Abraham Lincoln. Nacido en una cabaña de madera, sin acceso a escuelas prestigiosas, sin maestros ilustres, aprendió a leer de manera autodidacta, devorando cada libro que encontraba, iluminándose con velas en noches interminables. No reaccionó con quejas a la pobreza de su infancia, no se entregó a la resignación, no culpó a las circunstancias. Aprendió. Y ese aprendizaje lo transformó en abogado, en líder, en presidente, en símbolo. El aprendizaje es la única riqueza que nadie puede arrebatarte. Te pueden quitar el dinero, la casa, los amigos, la reputación, incluso la salud, pero lo que has aprendido viaja contigo, vive en ti, se convierte en tu arsenal secreto contra cualquier adversidad. Quien aprende nunca está desarmado. Quien aprende nunca está perdido. Porque el aprendizaje convierte cada golpe en lección, cada caída en entrenamiento, cada fracaso en preparación. El que reacciona con soberbia ante el error dice, yo no me equivoco, y así nunca crece. El que responde con humildad dice, ¿qué puedo aprender de esto? Y así transforma cada error en maestro. Los grandes empresarios, inventores y líderes compartían un rasgo común: aprendían incluso en medio del fracaso. Thomas Edison, cuando le preguntaron por qué había fallado 1000 veces antes de lograr la bombilla, respondió que no había fallado 1000 veces, que había encontrado 1000 maneras de no hacer una bombilla. Ese es el espíritu del aprendizaje: no reaccionar con frustración, sino responder con curiosidad, con apertura, con perseverancia. El aprendizaje requiere humildad, porque aceptar que siempre hay algo nuevo que aprender implica reconocer que no lo sabes todo. El que se cree sabio ya está perdido. El que se sabe aprendiz eterno siempre avanza. Marco Aurelio, emperador de Roma, con todo el poder del mundo en sus manos, escribía en su diario no como maestro absoluto, sino como aprendiz de sí mismo, reflexionando sobre sus errores, sobre sus emociones, sobre sus debilidades. Comprendía que gobernar un imperio era menos difícil que gobernarse a uno mismo, y que para hacerlo debía seguir aprendiendo cada día. El aprendizaje también requiere paciencia. En una era donde todos quieren resultados inmediatos, muchos reaccionan con impaciencia cuando no dominan algo al instante, y abandonan.
Pero los grandes logros requieren años de aprendizaje invisible, años de práctica silenciosa, años de ensayo y error. Piensa en los violinistas que ensayan miles de horas antes de ejecutar una sinfonía, en los atletas que entrenan día y noche antes de un solo instante de gloria, en los escritores que escriben cientos de páginas antes de que una sola valga la pena. La reacción inmediata de frustración destruye al impaciente. La paciencia del aprendizaje construye al maestro. El aprendizaje no termina nunca. No existe un punto en el que puedas decir ya sé suficiente. El mundo cambia, la vida cambia, tú cambias. Lo que ayer era verdad hoy puede ser irrelevante. Lo que ayer funcionaba hoy puede ser obsoleto. El que no aprende se queda atrapado en el pasado, reaccionando a un mundo que ya no existe. El que aprende se mantiene vivo, fresco, flexible, capaz de responder a cada nueva era con sabiduría renovada. El aprendizaje también es un acto de libertad. Porque quien aprende se emancipa de la ignorancia, de la manipulación, de la dependencia. Quien no aprende reacciona como un esclavo, repite lo que otros dicen, cree lo que otros dictan, vive atrapado en ideas prestadas. Quien aprende piensa por sí mismo, elige con conciencia, construye con autonomía. El aprendizaje es la revolución silenciosa que nadie puede detener, porque se da dentro del alma, en lo profundo de la mente, en lugares donde ningún opresor puede entrar. La historia nos recuerda una y otra vez que los grandes líderes eran, ante todo, grandes aprendices. Andrew Carnegie, aunque carecía de educación formal, se convirtió en lector voraz, financiando más tarde miles de bibliotecas para que otros pudieran aprender como él. Walt Disney, después de cada fracaso, aprendía lo que debía mejorar, lo que debía cambiar, lo que debía perfeccionar, hasta que su aprendizaje acumulado lo convirtió en creador de mundos. Henry Ford aprendió de sus propios errores empresariales, adaptando sus estrategias, corrigiendo sus fallas, aprendiendo de cada caída hasta levantarse más fuerte. El aprendizaje no es solo acumular información, es transformar información en acción, acción en experiencia, experiencia en sabiduría. El que aprende pero no aplica es como el que recoge agua en sus manos, se escurre y desaparece. El que aplica lo aprendido construye ríos, canales, represas, hasta que el conocimiento se convierte en fuerza que mueve montañas. Capítulo 10. La gratitud como fortaleza inquebrantable. El ser humano que reacciona con quejas ante cada dificultad, que responde con lamentos a cada contratiempo, que se enfoca obsesivamente en lo que le falta en lugar de valorar lo que posee, se convierte en prisionero de una insatisfacción perpetua, porque ningún logro lo llena, ninguna victoria lo satisface, ningún avance le basta. Y vive encadenado a un vacío que nunca deja de crecer. Pero aquel que ha comprendido el arte de no reaccionar ha descubierto que la gratitud no es una emoción débil ni un gesto superficial, sino una fortaleza inquebrantable, un arma secreta contra la desesperación, un escudo contra el resentimiento, una raíz profunda que sostiene el alma incluso en medio de los terremotos más devastadores. La gratitud no significa ignorar las dificultades ni negar el dolor, significa elegir una perspectiva superior, significa reconocer que incluso en medio de la oscuridad hay luz, que incluso en medio de la pérdida hay aprendizaje, que incluso en medio de la escasez hay algo que valorar. El que reacciona con queja a la adversidad se debilita, el que responde con gratitud se fortalece, porque la gratitud convierte lo poco en suficiente, lo ordinario en extraordinario, lo caótico en oportunidad. Piensa en Viktor Frankl, prisionero en los campos de concentración nazis, rodeado de muerte, hambre y crueldad inhumana. La reacción natural habría sido rendirse, odiar, maldecir, perder toda fe. Pero Frankl eligió otra respuesta, encontró gratitud en los instantes más pequeños, en una sonrisa compartida, en un rayo de sol, en una palabra de aliento. Esa gratitud lo mantuvo vivo, no solo físicamente, sino espiritualmente, y más tarde escribió que al hombre se le puede arrebatar todo excepto la última de sus libertades, elegir la actitud con la que enfrenta cada circunstancia. Esa libertad es la raíz de la gratitud, porque la gratitud no depende de lo que ocurre afuera, depende de la decisión que tomas dentro. La gratitud es la fuerza que impide que la reacción negativa se apodere de tu corazón. El que vive agradecido no reacciona con envidia ante el éxito ajeno, porque comprende que su propio camino está lleno de regalos. El que vive agradecido no reacciona con resentimiento ante la dificultad,
porque reconoce que cada dificultad trae consigo una oportunidad de crecer. El que vive agradecido no reacciona con desesperación ante la pérdida, porque sabe que lo vivido ya es un tesoro que nadie le puede arrebatar. Andrew Carnegie, después de construir su imperio, eligió devolver la mayor parte de su fortuna construyendo bibliotecas y universidades. ¿Por qué? Porque comprendía que la gratitud no era solo sentimiento, sino acción. Él no reaccionó con avaricia ni con miedo a perder lo acumulado, respondió con gratitud compartiendo, multiplicando el conocimiento que una vez lo había salvado de la pobreza. Esa gratitud lo convirtió no solo en un magnate, sino en un benefactor cuya huella perdura. La gratitud no se trata de esperar tenerlo todo para valorarlo, se trata de valorar lo que tienes en este mismo instante, porque lo que tienes ahora fue, alguna vez, aquello por lo que tanto oraste, aquello que alguna vez parecía imposible. El problema es que el ser humano reacciona rápido olvidando los milagros que ya posee. Pide salud mientras la tiene, pero solo la agradece cuando la pierde. Pide amor mientras lo disfruta, pero solo lo valora cuando lo pierde. Pide oportunidades mientras las vive, pero solo las reconoce cuando se han ido. La gratitud rompe ese círculo vicioso y te obliga a ver lo invisible, a reconocer lo que ya está presente antes de que desaparezca. La gratitud también transforma las relaciones humanas. El que reacciona con quejas constantes erosiona a quienes lo rodean, porque nadie quiere estar cerca de alguien que solo ve sombras. El que responde con gratitud ilumina, inspira, multiplica fuerzas. Piensa en un líder que agradece a su equipo, que reconoce cada esfuerzo, que valora cada aporte. Ese líder despierta lealtad, compromiso, energía. Ahora piensa en uno que solo reacciona con críticas y exigencias. Ese líder destruye motivación, apaga el fuego interior, crea resentimiento. La gratitud es un poder de construcción social tan grande como la disciplina lo es en la vida personal. La gratitud también es una forma de resistencia contra el sistema moderno, un sistema que vive de tu reacción negativa, que necesita que te sientas insuficiente para venderte más, que te necesita envidioso para atraparte en comparaciones, que te necesita vacío para empujarte al consumo. La gratitud rompe esa cadena, porque cuando agradeces, ya no necesitas tanto, ya no te comparas, ya no buscas afuera lo que sabes que ya tienes adentro. La gratitud es un acto revolucionario en un mundo diseñado para que nunca te sientas completo. Los sabios de todas las culturas lo sabían. Los estoicos recomendaban escribir cada día aquello por lo que agradecías, no como un ejercicio sentimental, sino como entrenamiento mental contra la desesperación. Las tradiciones orientales enseñan que la gratitud es la puerta hacia la iluminación, porque quien agradece no necesita poseerlo todo para sentirse pleno. Incluso en la fe cristiana, Lincoln, en medio de la guerra civil, proclamó un Día Nacional de Acción de Gracias, no cuando la victoria estaba asegurada, sino en medio del caos, para recordar que incluso en la adversidad había bendiciones. La gratitud también es fuerza biológica. La ciencia moderna ha confirmado lo que los sabios intuían: la gratitud reduce el estrés, fortalece el sistema inmunológico, aumenta la resiliencia emocional. El cerebro agradecido reacciona menos con ira, menos con miedo, menos con ansiedad, porque la gratitud cambia la química de tu cuerpo, abre nuevas conexiones neuronales, reconfigura tu mente hacia la calma. Así, la gratitud no es solo filosofía, es ciencia, es medicina, es estrategia de supervivencia. Pero la gratitud exige disciplina. No basta con agradecer cuando todo es fácil. El verdadero poder de la gratitud se revela cuando eliges agradecer en medio de la tormenta, cuando eliges agradecer por la lección que aún no entiendes, cuando eliges agradecer incluso por aquello que duele, confiando en que ese dolor será semilla de algo más grande. Esa gratitud profunda, ejercida como disciplina, convierte al ser humano en invulnerable, porque nada puede destruir a quien ha decidido agradecer incluso en la derrota. El que vive agradecido nunca queda atrapado en la reacción. No reacciona con odio, porque agradece la oportunidad de amar. No reacciona con miedo, porque agradece el regalo de estar vivo. No reacciona con desesperación, porque agradece cada instante como único e irrepetible. Y al hacerlo, convierte la vida en un milagro constante, en un banquete en el que siempre hay algo para valorar, aunque sea el simple hecho de respirar. La gratitud es el lenguaje de los grandes,
porque los grandes saben que todo lo que poseen es prestado, que nada es eterno, que cada día es un regalo. Henry Ford agradecía incluso los fracasos, porque lo enseñaban a mejorar. Walt Disney agradecía los rechazos, porque lo obligaban a perfeccionar sus ideas. Edison agradecía los errores, porque cada error lo acercaba al descubrimiento. Ninguno de ellos reaccionó con queja al obstáculo, todos respondieron con gratitud al aprendizaje. Capítulo 11. La fortaleza del espíritu y el poder de la resistencia. El ser humano que reacciona de inmediato frente a cada dificultad, que responde con impulso a cada provocación, que se deja arrastrar por cada emoción, se convierte en esclavo de fuerzas externas que jamás podrá controlar, porque siempre habrá alguien que lo ofenda, siempre habrá algo que lo frustre, siempre habrá circunstancias que no salgan como esperaba. Y si su espíritu no es fuerte, cada una de esas olas lo derribará, lo arrastrará, lo dejará sin rumbo, pero aquel que comprende el poder de no reaccionar ha descubierto que la verdadera fuerza no está en golpear más duro ni en responder más rápido, sino en resistir sin quebrarse, en mantenerse firme cuando todo tiembla, en ser roca en medio del mar y faro en medio de la tormenta. La resistencia no es pasividad ni resignación, es fortaleza activa, es la capacidad de sostenerse cuando otros caen, de mantenerse en pie cuando todo a tu alrededor se derrumba, de permanecer en calma cuando la multitud grita y se desespera. El que reacciona se consume en minutos, el que resiste avanza en décadas. El que reacciona busca victorias instantáneas, el que resiste construye legados eternos. Mira a Nelson Mandela, encerrado casi 3 décadas en una celda pequeña, condenado a la oscuridad y al olvido. Cualquier otro habría reaccionado con odio y venganza, consumiéndose por dentro hasta perder la humanidad. Mandela eligió resistir. Y su resistencia no fue inactiva, fue preparación. Se mantuvo estudiando, reflexionando, construyendo carácter. Transformó cada día de encierro en un peldaño para el liderazgo. Y cuando salió más fuerte que nunca, no como un hombre roto, sino como un gigante moral. Esa es la fortaleza del espíritu, la resistencia que convierte la prueba en entrenamiento y el sufrimiento en poder. La resistencia es también la base de toda creación. Piensa en Walt Disney, rechazado cientos de veces, quebrado financieramente, ridiculizado por quienes no creían en su visión. La reacción natural habría sido abandonar, rendirse, aceptar que sus sueños eran demasiado grandes para este mundo. Pero Disney resistió. Y cada rechazo se convirtió en lección, cada fracaso en experiencia, cada caída en impulso. Su fortaleza estaba en no dejarse quebrar por lo inmediato. Y gracias a esa resistencia, millones de personas hoy caminan por mundos que alguna vez existieron solo en su imaginación. La fortaleza del espíritu se mide no en los momentos de comodidad, sino en los momentos de dolor. Cualquiera puede sonreír cuando todo va bien, cualquiera puede mantener calma cuando el camino es suave, cualquiera puede sentirse fuerte cuando no hay desafíos. La verdadera fuerza aparece cuando el suelo tiembla, cuando el aire falta, cuando el corazón duele. Ahí, en ese lugar donde la mayoría reacciona con desesperación, es donde el espíritu fuerte responde con resistencia. La historia de la humanidad es una historia de resistencia. Los pueblos que sobrevivieron a invasiones, a plagas, a guerras, no lo hicieron porque fueran los más ricos o los más rápidos, sino porque fueron los más resistentes. La civilización avanza gracias a hombres y mujeres que supieron no reaccionar con derrota frente a las crisis, sino resistir hasta que la tormenta pasara. La resistencia no es glamorosa, no aparece en titulares brillantes, pero es el fundamento sobre el que se construye todo lo duradero. La resistencia es también el secreto del liderazgo verdadero. Porque el líder no es el que reacciona al clamor de la multitud ni el que busca complacer la emoción del momento, el líder es el que resiste a la presión externa y se mantiene fiel a su visión. Abraham Lincoln resistió críticas feroces, burlas, amenazas de muerte, y aún así sostuvo su propósito de abolir la esclavitud y mantener unida la nación. Su fortaleza no estaba en reaccionar con violencia contra sus enemigos, sino en resistir, en esperar, en soportar la carga del destino sin rendirse. El espíritu fuerte no necesita demostrar fuerza golpeando ni reaccionando con furia, su fuerza se ve en su capacidad de sostenerse cuando todo alrededor exige rendición. El espíritu fuerte es como el bambú, parece frágil, se dobla con el viento,
pero nunca se rompe, y en la tormenta más brutal, cuando los árboles más rígidos caen, el bambú sigue en pie. Esa es la esencia de la resistencia: flexibilidad combinada con firmeza, humildad combinada con fortaleza, paciencia combinada con perseverancia. Pero la resistencia no surge de la nada, se construye. Se construye en las pequeñas pruebas diarias, en soportar la crítica sin explotar, en mantener la calma en el tráfico, en trabajar con disciplina aunque no haya resultados inmediatos, en sostener el esfuerzo cuando el cansancio dice basta. Cada pequeño acto de resistencia fortalece el músculo interior, y cuando llegan las grandes tormentas, ya estás entrenado para soportarlas. El que reacciona con queja ante cada incomodidad jamás desarrollará resistencia. Y cuando llegue la verdadera adversidad, será destruido. El que responde con paciencia, el que se entrena en resistir, el que convierte cada obstáculo en gimnasio para el alma, ese se vuelve invencible. No porque no sufra, sino porque el sufrimiento no lo quiebra, lo transforma. La resistencia también es la fuente de la verdadera libertad. Porque el que no sabe resistir se convierte en esclavo de sus impulsos, esclavo de su entorno, esclavo de su miedo. Cede a la primera tentación, abandona al primer fracaso, se derrumba ante la primera crítica. El que sabe resistir, en cambio, gobierna su vida, porque no se deja dominar por nada ni por nadie. Puede enfrentar la tentación y decir no, puede enfrentar el fracaso y seguir adelante, puede enfrentar la crítica y permanecer firme. Esa es la verdadera libertad, no reaccionar como esclavo, sino resistir como soberano. La ciencia misma confirma lo que los sabios siempre supieron: la resistencia emocional, la capacidad de posponer la gratificación, de soportar el dolor, de perseverar en la incomodidad, es uno de los indicadores más claros del éxito en la vida. El famoso experimento del malvavisco, donde niños que pudieron resistir el impulso inmediato tuvieron más éxito en la adultez, demuestra que la resistencia no es un detalle, es destino. Capítulo 12. La victoria interior. El viaje de la vida no se mide por los kilómetros recorridos, ni por los títulos acumulados, ni por las riquezas obtenidas. El verdadero viaje se mide por la distancia que recorres dentro de ti, por el dominio que alcanzas sobre tu propia mente, por la victoria que conquistas sobre tus emociones desbordadas. Muchos han ganado guerras externas y han conquistado continentes, pero fueron derrotados por su ira, por su avaricia, por su miedo. Y muchos, aparentemente pequeños y anónimos, alcanzaron una grandeza eterna porque supieron dominarse a sí mismos. El poder de no reaccionar es, en esencia, la victoria interior, la más grande de todas las victorias, porque quien se conquista a sí mismo no puede ser conquistado por nada ni por nadie. No reaccionar no es indiferencia ni apatía, es sabiduría, es fortaleza, es estrategia. Significa que no entregarás tu paz a la primera provocación, que no cederás tu libertad al primer insulto, que no regalarás tu energía a las distracciones del mundo. Significa que vivirás con claridad, con disciplina, con propósito. Significa que tu vida no será gobernada por impulsos, sino por decisiones conscientes. Los ejemplos están escritos en la historia. Marco Aurelio, emperador de Roma, pudo haber reaccionado con crueldad absoluta frente a la traición y la guerra, pero eligió gobernar con filosofía, con serenidad, con dominio interior. Lincoln pudo haber reaccionado con odio contra quienes lo despreciaban, pero eligió resistir y construir una nación unida. Edison pudo haber reaccionado con frustración frente a cada error, pero eligió persistir hasta transformar la oscuridad en luz. Disney pudo haber reaccionado con rendición frente al fracaso, pero eligió mantener su visión hasta convertirla en un universo. Mandela pudo haber reaccionado con venganza, pero eligió la reconciliación. Todos ellos alcanzaron victorias externas porque primero alcanzaron la victoria interior. El poder de no reaccionar te convierte en dueño de tu vida. Cuando no reaccionas, eliges. Cuando eliges, creas. Y cuando creas, te conviertes en arquitecto de tu destino. El que reacciona es arrastrado como un barco sin timón. El que responde con conciencia se convierte en capitán, navegando incluso en mares tempestuosos. La victoria interior también es libertad. Libertad de la ira, que consume como fuego. Libertad del miedo, que paraliza como cadenas invisibles. Libertad de la envidia, que envenena el alma. Libertad de la desesperación,
que oscurece la mente. No reaccionar significa no ser esclavo de esas fuerzas. Significa caminar ligero, con claridad, con gratitud. Significa ser libre aunque el mundo entero intente encerrarte. La victoria interior también es resiliencia. Significa que puedes caer y levantarte, perder y volver a empezar, sufrir y aún así seguir adelante. Significa que tu valor no depende de circunstancias externas, sino de la fortaleza de tu espíritu. Quien ha conquistado su interior puede enfrentar cualquier exterior, porque ya no vive a merced del mundo, vive desde un centro inquebrantable. Y aquí está la verdad final: el poder de no reaccionar no es un fin en sí mismo, es el camino hacia tu propósito más alto. Porque cuando no reaccionas, tu mente se aclara. Cuando tu mente se aclara, tu visión se fortalece. Cuando tu visión se fortalece, tu disciplina se sostiene. Cuando tu disciplina se sostiene, tu acción se vuelve imparable. Cuando tu acción es imparable, tu vida se convierte en legado. Todo comienza en ese instante pequeño, casi invisible, entre lo que ocurre y lo que decides. Ese instante es el campo de batalla de tu alma. Ese instante es la llave de tu destino. Pregúntate ahora: ¿seguirás reaccionando como esclavo de lo externo, o elegirás responder como soberano de lo interno? ¿Seguirás regalando tu paz a quien te insulta, tu energía a quien te provoca, tu tiempo a lo que no importa? ¿O elegirás guardar tu poder, cultivarlo, dirigirlo hacia la construcción de la vida que mereces? La decisión es tuya. Y esa decisión, repetida una y otra vez, es lo que te llevará a la victoria interior. La vida es breve, demasiado breve para desperdiciarla en reacciones inútiles. No dejes que tu existencia sea un eco de los estímulos del mundo. Haz que tu vida sea una sinfonía dirigida por tu voluntad. No vivas como marioneta de las circunstancias, vive como arquitecto de tu destino. No seas esclavo de lo que sientes en un instante, sé maestro de lo que eliges en toda una vida.